33º domingo del tiempo ordinario. El Papa Francisco quiso que en este domingo penúltimo del tiempo ordinario y antes pues de la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, con la que concluimos el año litúrgico 2024-2025, se dedique este domingo a pensar, a reflexionar en la realidad de los pobres. Por eso instituye la Jornada Mundial del Pobre. Es muy importante considerar cómo el mismo Señor Jesús nos lo advierte: los pobres estarán siempre con ustedes. Y es una pobreza que tanto Lucas como Mateo, en los discursos de la llanura y de la montaña, o mejor, los sermones de la bienaventuranza, nos presentan de manera integral la realidad de la pobreza. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En ese sentido, no podemos reducir la pobreza solo a lo material. Cierto, en el mundo esta realidad crece y a ritmos insospechados. Lo que los analistas, los sociólogos, los expertos y todos nosotros, sin serlo, podemos constatar es que hay menos ricos, más ricos, y más pobres, más pobres. La brecha, pues, entre ricos y pobres se amplía. Menos ricos con más poder adquisitivo, más pobres con menos posibilidades de desarrollo integral. Y esa es una injusticia, un pecado social. Por eso el Papa Francisco quiso que se tuviera esta jornada en el 33º domingo del tiempo ordinario, como para despertarnos del letargo en el que muchas veces estamos sumidos, en un letargo que nos hace, sin darnos cuenta o consciente también de ello, indiferentes ante el sufrimiento y dolores de nuestros hermanos. El Papa León quiso dar continuidad de alguna manera al pensamiento, a la llamada que nos hace el Señor a través del Papa Francisco, retomando, como lo explica él, en la exhortación Dilexis Te del Santo Padre León XIV sobre el amor hacia los pobres, un escrito que ya había comenzado a elaborar el Papa Francisco. Y dirá entonces él, en continuidad con la encíclica Dilexis Nos sobre el Sagrado Corazón de Jesús, el Papa Francisco estaba preparando en los últimos meses de su vida una exhortación apostólica sobre el cuidado de la Iglesia por los pobres y con los pobres, titulada Dilexis Te, imaginando que Cristo se dirigiera a cada uno de ellos diciendo: no tienes poder ni fuerza, pero yo te he amado. Es importante, dice el Papa León, que es necesario percibir la fuerte conexión que existe entre el amor de Cristo y su llamada
a acercarnos a los pobres. Los pobres que, dirá San Mateo, estarán siempre con ustedes, dice el Señor, pero a mí no me tendrán siempre. Y así entonces, dice el Papa, esto maravilloso que nos viene, perdónenme la expresión, como anillo al dedo para esta Jornada Mundial del Pobre. No estamos en el horizonte de la beneficencia, sino de la revelación. El contacto con quien no tiene poder ni grandeza es un modo fundamental de encuentro con el Señor de la historia. En los pobres, Él sigue teniendo algo que decirnos. Quiere decir que los pobres, en el lenguaje del Papa León, son un signo teológico, realizando lo que el Señor dice de sí y que explica San Mateo en el capítulo 25, en el discurso de las obras de misericordia. Todo lo que hagan a estos, me lo hacen a mí. Es decir, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al migrante, al desplazado, visitar al que está enfermo, visitar al que está en la cárcel, dar un consejo, expresar cariño y afecto a quien está solo y se siente abandonado, etc. A esa persona que se ayuda. Y en esa persona estamos reconociendo la persona de Jesús. Por eso son ellos, los pobres, un signo teológico, donde en y a través de ellos tenemos la experiencia del encuentro con Dios. Y estamos nosotros también, al ejercer esa obra de caridad, creciendo en santidad de vida. Pero al inicio de esta reflexión yo les decía cómo no solo se habla y se debe pensar en los pobres materiales, los que no tienen qué comer, los que no tienen dónde vivir, los que no tienen con qué vestirse, los que no tienen dónde estudiar ni cómo estudiar, los que están sin trabajo y se les cierran oportunidades, etc. También está la pobreza existencial. Papa Francisco hablaba de las periferias existenciales. Y eso nos debe llevar a pensar en la pobreza espiritual de muchos, que aún teniendo bienes y posibilidades, se sienten tristes, abatidos, frustrados, infelices. En ellos también está presente la pobreza. Y a ellos también hay que acompañar, hay que darles una mano. Y qué no decir de los que están deprimidos, que tienen enfermedades de carácter psicológica, que atentan contra su propia vida y que de alguna manera, por su misma pobreza material y o espiritual, han perdido las ganas de vivir, han perdido el sentido de la vida. Por eso, en esta jornada mundial del pobre, vamos a pedirle al Señor, en primer lugar, que nos ayude a superar estas realidades de injusticia, que permita que la globalización de la solidaridad de la que hablaba San Juan Pablo II sea una realidad en la Iglesia y en el mundo. Como Iglesia diocesana y la Iglesia universal, estamos haciendo todo lo que es posible llevar a cabo. Nuestra arquidiócesis de Cali pues tiene unas obras sociales
que articuladas por la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral, pues hace extensiva estas obras de misericordia y el acompañamiento a los más frágiles, pobres y vulnerables. El banco de alimentos con miles y miles de raciones diarias, coordinados también en algunas situaciones particulares con la alcaldía distrital, de tal manera que en los comedores comunitarios y con el banco de alimentos estamos llevando comida a casi 100.000 personas diarias. Pero si hiciéramos cuentas, ¿cuántos mercados semanales se dan a familias de las 187 parroquias de nuestra arquidiócesis? Agregamos otras miles de bocas más que están recibiendo alimento de parte de la Iglesia. Pero la Iglesia, en su servicio social y apoyo integral, también busca paliar, aminorar estas realidades de dolor, por ejemplo, con la educación. Más de 29.000 estudiantes acompañamos en la arquidiócesis, solo la arquidiócesis, sin contar las instituciones privadas católicas o de inspiración cristiana. ¿Y cuántos miles de empleados están vinculados a nuestras instituciones eclesiales? ¿Acaso un trabajo digno, estable, no es un aporte para mitigar el hambre y ayudar a la paz? Los textos bíblicos de este 33º domingo del tiempo ordinario, pues nos ponen de presente cómo, al disponernos para el juicio final, que es al final de cuentas a lo que ya vamos a ir adentrándonos en estas 2 semanas antes de terminar el año litúrgico, los textos van a ayudarnos a pensar en ese momento en el que debemos rendir cuentas al Señor. Es un tiempo para el cual nos debemos preparar, no con miedo, sino con esperanza. Dice el texto que al final se alzarán naciones contra naciones, reinos contra reinos. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias en diversos lugares. Sucederán cosas terribles y el cielo hará ver grandes presagios. Pero antes de todo eso los arrestarán y perseguirán, los entregarán a las sinagogas y los meterán en la cárcel, y por mi causa los llevarán a la fuerza ante reyes y gobernantes. Pero no debemos hacer caso a los que pretenden generar miedo, como si estas realidades reales que estamos, estas situaciones reales que estamos viviendo, fueran ya el fin de los tiempos. El Señor dirá, cuando le preguntan que cuándo será ese final, Él dirá: cuidado con dejarse engañar, porque muchos se presentarán usurpando mi nombre y diciendo que son el Mesías y que el último plazo está cumplido. No se vayan detrás de ellos. Aquí hay un llamado de atención que nos hace el Señor, porque nadie sabe ni el día ni la hora. El mismo Jesús lo dijo, que ni Él sabía, solo el Padre del cielo. Por tanto, para que no nos dé miedo este momento que nos llegará inexorablemente con nuestra muerte un día, debemos prepararnos en la esperanza. Y una manera de prepararnos bien es haciendo las maletas con las obras de misericordia, acompañando al pobre, tendiéndole la mano, haciéndole extensiva la misericordia, el amor y la cercanía de Dios. Los dejo pues con estas reflexiones
con una pregunta que tiene también que ayudarnos a nuestra evaluación de fin de año. ¿Cómo ha sido mi relación con los pobres? ¿Los desecho, los rechazo? ¿O hay generosidad para atenderles, para brindarles una palabra de aliento? Comparto para terminar esta reflexión una experiencia que tuve en la visita pastoral a la parroquia de Jesús Obrero en el Parque del Obrero, un lugar donde hay muchos habitantes de calle, drogadictos, alcohólicos, prostitutas, etc. Salí a caminar y la alegría que tenían estas personas cuando se les miraba a los ojos y se les saludaba, se les daba un dulce y me pedían la bendición, era enorme. Se sentían personas, se sentían valoradas, aún en medio de su miseria. Que no nos dé miedo atender al pobre, porque en él vamos a tener, como lo meditamos ahora de labios del Papa León en Dilexit Te, vamos a tener la experiencia del encuentro con Dios. Que no nos olvidemos de ello. Es un modo fundamental, dice el Papa, de encuentro con el Señor de la historia, en los pobres. Él sigue teniendo algo que decirnos en la persona de los pobres. Los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.